Bienvenidos. Se pueden comunicar con nosotros por medio del correo monitorías@ceipa.edu.com, donde podrán escribirnos sobre sus dudas y sugerencias. Los temas que vamos a tratar en el taller de hoy son proporciones, porcentajes, cálculo de IVA, ecuaciones, índices e indicadores. En la pantalla podemos observar un cuadro explicativo en el cual abordaremos los conceptos de razón, proporción y porcentaje. La razón es una comparación entre dos magnitudes que se expresa en forma de cociente. Una magnitud es todo lo que se puede medir y un cociente es el resultado de una división. Se pueden expresar de esta manera y se leen igual para ambas opciones. A es AB, A sobre B, razón de A B, A por cada B, donde A es igual al antecedente y B al consecuente. Debemos de tener cuidado ya que una razón no es lo mismo que una fracción, ya que en una fracción se relaciona una sola situación. En esta caja hay un total de 40 manzanas, de las cuales 15 están malas. Expresa eso en una razón. En este caso, nuestro consecuente será el total de manzanas, que serían 40, y nuestro antecedente sería el total de manzanas malas, que nos daría como resultado 3 sobre 8, de lo que podríamos decir que cada 8 manzanas, 3 están malas. En un salón de clases hay 26 hombres y 39 mujeres. ¿Cuál es la razón entre el número de hombres y mujeres? Entonces lo hacemos como nos dicen en el enunciado, que sería hombres sobre mujeres, 26 sobre 39, que sería 2 sobre 3. Y podríamos decir que por cada 3 mujeres hay 2 hombres. Si Marco y José tienen una empresa que reportó 300 millones de pesos en ganancias, pero no trabajaron lo mismo y decidieron repartir el dinero en la razón de 6 a 7, ¿cuánto ganará Marco? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es desglosar el enunciado y vamos a comenzar dando la relación de Marco y José, a relacionarla con la razón que nos da el enunciado, que es de 6 a 7. Y nos están preguntando cuánto ganará Marco. Entonces, por lo que deducimos que la suma de lo que le deben de pagar a Marco y lo que le deben de pagar a José me debe dar 300 millones de pesos. Yo podría decir respecto a la relación con la razón que 6 más 7 me daría eso, pero no. Hay un concepto nuevo que se llama constante de proporcionalidad, que es expresada por una cama. Esta constante de proporcionalidad nos va a ayudar a que este ejercicio se dé como una proporción, que es el tema que vamos a seguir a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar términos semejantes, que serían 13K igual a 300 millones, de donde entonces voy a despejar la K, y queda ahí porque es la que queremos hallar, y quedan 300 sobre 13 porque 13 pasa al otro lado a dividir. Entonces quedaría 23.076.293. Entonces ya lo que tenemos que hacer es multiplicar lo que tenemos de Marco y lo que tenemos de José con esa constante de proporcionalidad. Entonces quedaría así: Marco sería 6 por 23.076.293, lo que me daría igual a 138.461.538. Ahí ya tendríamos la respuesta, pero continuemos para que veamos por qué es una proporción. Entonces, hacemos lo mismo con José y vemos que, como nos dice la razón, José tendría más dinero, ¿cierto? Y en este caso se cumple, entonces hacemos la relación y por último vamos a mirar que la suma de Marco y de José nos dé como resultado 300 millones. Listo, como sabemos que es una proporción. Al dividir 6 sobre 7 y al dividir 138.461.538 sobre 161.538.462 nos debe dar lo mismo. Y en este caso nos dio 0.85 y 0.85. Entonces, sí estamos hablando de una proporción. Continuando con el siguiente tema, que es proporción, entonces decimos que una proporción es la igualdad que existe entre dos razones y que está indicada así. Entonces, A sobre B es igual a C sobre D,
y al igual que en la razón también se puede expresar así. Lo único que varía es que el igual ya es con 4 punticos. Aquí vamos a ver dos términos nuevos que son los extremos y los medios, pero es muy sencillo, simplemente es una cruz, de donde A y D son los extremos y B y C son los medios. Hay un par de reglas que vamos a hablar, hay más, pero vamos a hablar de estas generales para realizar los siguientes ejercicios. Entonces dice, regla 1, en toda proporción el valor de un extremo, o sea, de A y de D, equivale al producto de los medios, o sea, la multiplicación entre B y C, dividido alguno de los extremos que falten. Igualmente, para los medios, entonces, en toda proporción, el valor de un medio equivale al producto de los extremos, o sea, la multiplicación entre A y D sobre el valor del medio restante. Entonces vamos a hacer los ejercicios. Y me dice así, si con 2.500 pesos puedo comprar 15 dulces, ¿cuántos puedo comprar con 7.000? Entonces, vamos a hacer la proporción que sería pesos sobre dulces igual a pesos sobre dulces porque me están hablando de lo mismo. Entonces, simplemente voy a poner los 2.500 que son los pesos y los 15 dulces que puedo comprar con esa cantidad. Al igual al otro lado, nuestra X estaría en la cantidad de dulces porque no sabemos cuántos podemos comprar con 7.000. Y acá, según lo anterior, esto es un extremo, ¿cierto? Recordemos, aquí A y D son los extremos. Entonces lo que tenemos que hacer es, en toda proporción, el valor de un extremo equivale al producto de los medios. Entonces me voy el producto de los medios sobre el valor del extremo restante. Entonces sería simplemente también como una X, sería 15 por 7.000 sobre 2.500, ¿cierto? Y esto me daría como resultado 42, de lo cual yo puedo deducir que con 7.000 pesos puedo comprar 42 dulces. En cada una de las siguientes proporciones hallar el término faltante. Entonces, de acá podemos decir que también es un extremo, entonces se hace lo mismo que en el punto anterior, entonces ponemos 12 por un medio, también se puede un medio por 12, el orden de los factores no altera el producto, sobre 5. Y eso me da igual a 6 sobre 5. Vamos a hacer otro. Aquí es un caso diferente porque hay dos incógnitas. En este caso, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz, que sería 3 por 12, 36. Y x por x, x a la 2. ¿Cierto? Entonces hay una propiedad que me dice que para yo eliminar este 2, tengo que al otro lado poner una raíz. Entonces lo hacemos. Y simplemente queda x es igual a más o menos 6. ¿Por qué más o menos? Porque los resultados con raíz siempre van a tener dos respuestas. 6 positivo y 6 negativo. Listo, vamos con el otro ejercicio. Es muy sencillo. Aquí hablamos de un medio. ¿Cómo se queda un medio? Porque aquí es un extremo y aquí es un medio. La regla para los medios es muy parecida a los extremos y dice, en toda proporción, el valor de un medio equivale al producto de los extremos, dividido entre el medio restante. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar 3 por 200 sobre 40 y eso me da 15. Ya con todas las respuestas, por ejemplo, al yo reemplazar esta X por el 15 y al hacer la división, me van a dar valores iguales en todas. Aquí también y acá también. Y por eso se llaman proporciones. Continuando con los temas que siguen en nuestro cuadro explicativo, vamos entonces a los porcentajes. Es un símbolo, como se indica acá, que indica por ciento y se expresa en una razón que compara un número con 100. El porcentaje siempre se relaciona como mínimo con dos cantidades. Su uso cotidiano es demasiado frecuente, están descuentos, comisiones, gastos, rentabilidad, impuestos, incrementos, interés simple, entre otros. Acá hay como un ejemplo de cómo se puede expresar ese porcentaje. Tenemos un ejemplo del 10%, en donde yo lo puedo expresar 10 sobre 100, y me equivale a lo mismo. E igualmente puedo decir que 10 sobre 100 es igual a 0,1 y también puedo usar este.
Entonces vamos a hacer los ejercicios que dice así. Calcula el 16% de 5.000 personas. Entonces, el 16% lo puedo expresar 16 sobre 100 o 0,16. En este caso vamos a utilizar el último, 0,16 por la cantidad de personas. En este caso sería 800. Entonces yo podría decir que el 16% de 5.000 personas es 800. Al igual, puedo decir acá, en una población de 5.000 personas, 800 han leído el Quijote. ¿Qué porcentaje del total representan? Entonces acá tenemos que tener en cuenta que nos están preguntando por lo contrario. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una división. Una división entre el total de lo que nos están diciendo sobre los segmentos que nos están pidiendo. Entonces simplemente es poner el total de población que es 5.000 sobre 800 personas que han leído el Quijote. Esto nos daría, hay que multiplicarlo por 100, claro está, porque nos están hablando de porcentaje, nos daría 16%. Y aquí nos están preguntando, 150 es el 20% de qué cantidad. Entonces acá tenemos que recordar muy bien el tema de proporciones. Entonces, aquí ese 20 lo vamos a indicar como una razón, 20 sobre 100, que es lo mismo, y es igual a 150 sobre X. ¿Por qué sobre X? Porque abajo es donde me está indicando el porcentaje. Entonces, recordemos la regla que teníamos para realizar los extremos y simplemente era multiplicar los medios dividido el extremo restante. Entonces simplemente es 100 por 150 dividido 20, eso me da igual de 750. Lo que yo puedo decir es que el 20% de 750 es 150. Un reloj de 50 euros aumenta su precio un 16%. ¿Cuánto vale ahora? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es sacarle el 16% a 50 euros. ¿Cómo lo hago? Multiplico por 0,16 y eso me da 8. Luego, tengo el valor del reloj, que es 50 euros, y tengo lo que me da al aumentar su precio, ¿cierto? Entonces, tengo 50 euros más 8 euros igual a 58 euros. Hay una manera mucho más sencilla de realizarlo y es, consideramos que el precio total es un 116%. ¿Por qué un 116%? Porque ya tenemos el valor del reloj como tal, que es 50 euros. Eso me equivale a un 100%, ¿cierto? Y el aumento es el 16. Entonces lo único que hago es sumarle a ese 100% 16, dividirlo por 100 para que me quede expresado en 1,16 y luego simplemente realizar una multiplicación, que sería 50 euros por 1,16 es igual a 58 euros. Listo, continuamos con el último ejercicio, que dice, unas acciones que valían 1.000 euros suben el 60%, después vuelven a subir el 25%. ¿Cuál es el porcentaje total de la subida? Entonces acá es muy parecido al ejercicio anterior. Lo que vamos a hacer es sacarle el 60% a 1.000 euros, ¿cierto? Pero en este caso vamos a utilizar es el método anterior, es decir, vamos a sumarle el 100% a ese 60 y luego lo vamos a dividir entre 100 y eso me da 1,6, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar 1.000 euros por 1,6 y me da 1.600 euros. Luego me dice, después vuelven a subir el 25%, entonces voy a coger ese 1.600 euros y lo voy a multiplicar por 1,25. ¿Por qué 1,25? Recuerden, sumé el 100% que ya teníamos más el 25% de subida y dividí eso entre 100. 1,25 es igual a 2.000 euros, ¿cierto? Hay otra manera aún más sencilla de hacerlo, que es simplemente coger 1.000 euros por 1,6 por 1,5 que volvió a subir y es igual a 2.000 euros. Eso es todo. Hay un tema muy relacionado con el porcentaje y es el cálculo del IVA. Entonces, nos vamos para allí, pero primero tenemos que
hablar un poco del impuesto. Es que el IVA es un impuesto y es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Entonces, en este caso, el IVA es el impuesto al valor añadido y es un impuesto indirecto que grava el impuesto doméstico final de los productos y servicios producidos. La tarifa general en Colombia es del 19%. Entonces, vamos a hacer los ejercicios. Un producto cuesta 40.000 sin IVA. ¿Cuál es la cantidad que debe de pagar por concepto de IVA? Entonces, vamos a poner el valor del producto, la tarifa de IVA, y por eso es que les decía que va muy relacionado con porcentajes. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer acá es simplemente sacarle el 19% a esos 40.000. Entonces acá, valor del producto por tarifa de IVA, 40.000 por 0.19 y es igual a 7.600. ¿Cierto? El segundo ejercicio me dice, un producto cuesta 70.000 sin IVA. ¿Cuánto se debe de pagar en total, incluyendo el IVA, a tarifa general? Entonces, lo que vamos a poner acá es el valor del producto, tarifa IVA, 19%. Acá nos están pidiendo un paso de más que en el punto anterior, entonces hay que tener cuidado. Y dice así, valor total, valor del producto por 1 más tarifa IVA, y es igual al valor del producto 70.000 por 1 más 0.19. ¿Por qué 1 más 0.19? Porque ese 1 me indica que voy a tener en cuenta el valor del producto. Entonces, simplemente me da 83.300. Si yo no lo quisiera hacer así, sino que lo quisiera hacer paso por paso, lo, lo único que tendría que hacer es sacarle el 19% al producto que cuesta 70.000 y luego a esos 70.000 sumarle lo que me dio el porcentaje y me da completamente igual. Entonces luego vamos a hacer ejercicio. Se vende un producto por 80.000 IVA incluido. ¿Qué valor corresponde al subtotal y qué valor al IVA? Entonces acá nos están diciendo algo diferente. Acá ya tenemos el producto total del IVA incluido y nos están pidiendo lo que valía antes del IVA y qué valor tenía el IVA. Entonces lo que vamos a hacer es una división y simplemente es valor total sobre 1 más tarifa IVA, que sería 80.000 sobre 1 más 0.19, que me daría igual a 67.227, de donde entonces el IVA sería el total menos el subtotal, que sería 80.000 menos 67.227, que sería 12.773. Eso es todo. Vamos a proseguir con los temas y seguimos con las ecuaciones. Es un enunciado que indica la igualdad entre dos expresiones, de modo que en ellas se encuentran cantidades desconocidas llamadas comúnmente incógnitas. En los ejercicios pasados podríamos técnicamente catalogarlos como una ecuación. En las proporciones había una incógnita que era la x y solo que teníamos ya una formulita predeterminada para realizarla, pero si no, igual tendríamos que despejar la x, como en este caso vamos a hacerlo con los ejercicios. Entonces, vamos a hacerlo. 5c más 20 es igual a 9, ¿cierto? Entonces, dejamos la incógnita a un lado y pasamos los otros términos al otro. Entonces sería 5c es igual a 9 menos 20, ¿cierto? 5c es igual entonces a menos 11, porque se hace la resta. ¿Por qué pasé ese más 20 al otro lado a restar? Porque recordemos, lo que está sumando a un lado pasa a restar al otro. Lo que está restando a un lado pasa a sumar al otro. Lo que está dividiendo a un lado pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. Siempre es su contrario. Entonces, en este caso sería C. El 5 que está multiplicando a la C pasaría a dividir, entonces sería menos 11 quintos y ya simplemente realizaríamos la prueba. En este caso es muy eficaz hacerlo porque nos daría una igualdad, que sería 5 que multiplica todo esto, menos 11 quintos nos daría menos 11 más 20, que sería 9 igual a 9. Entonces, por otro caso, tenemos 5x más 17 es igual a 8 que multiplica 3x menos 5. Entonces, primero tenemos que realizar lo que está entre paréntesis, que sería 8 por 3, x, 24x, aquí no hay ningún signo negativo, entonces sería simplemente más 8 menos
5 sería menos 40 porque 8 por 5 40. Y simplemente pasaríamos los términos que tienen incógnita a un lado y los que no al otro lado. Recordemos que este 24 pasa a restar porque está sumando a un lado y lo que está sumando a un lado pasa a restar al otro y viceversa. Entonces, acá sería menos 40 menos 17 porque el 17 está sumando al otro lado. En este caso, sería entonces 5x menos 24x sería menos 19x igual a menos 57, ¿cierto? Entonces acá sería igual a la división de estos, porque el 19 está multiplicando la x, pasa a dividir, signo negativo por signo negativo me da signo positivo. Recordemos que menos por menos más por más, y menos por más menos, y más por menos menos, ¿cierto? Los signos contrarios me dan negativo, los signos iguales me dan positivo. Entonces acá sería x igual a 3. Hacemos la prueba y simplemente, ¿cómo hacemos la prueba? Vamos a reemplazar el 3 en todas las x de nuestra ecuación. Entonces sería 5 por 3 más 17 menos 8, que multiplica 3, que ese 3 multiplica 3 menos 5. Entonces sería 15 más 17 es igual a 8, 3 por 3, 9 menos 5. Primero los paréntesis que están más adentro, y luego simplemente sería 15 más 17, 32, y esto es igual a 8 por 4, 32. Entonces acá vemos que se cumple la igualdad. Vamos a realizar el último ejercicio. Esto es para darles un preámbulo a otro taller que vamos a tener dedicado especialmente a las ecuaciones. Entonces, en este caso sería menos 250 más 10x igual a 60. Entonces dejamos el 10x a un lado, pasamos el menos 250 al otro lado sumando, y eso me daría 10x es igual a 310, de donde x es igual a 310 sobre 10, que es igual a 31. Hago la prueba respectivamente, entonces voy a reemplazar ese 31 en el 10x y voy a poner la realización, que sería menos 250 más 310, es igual a 60 y 60 es igual a 60. Por último, vamos a hablar de dos temas fundamentales, que es el índice y el indicador. Entonces, en este caso, los índices son agrupamiento de diversas variables que permiten indicar características de un fenómeno que no puede ser medido directamente, estudiando sus fluctuaciones, resultado de un conjunto de indicadores, ¿cierto? En este caso, los indicadores son estándares utilizados para medir el progreso o el logro de un proyecto, con respecto a metas establecidas, facilitando el reparto de insumos y el cumplimiento de objetivos, previniendo así las posibles desviaciones. Entonces, el índice es el que nos dará la información relevante sobre el problema en estudio, porque es el que da el resultado a partir del indicador. Entonces acá hay unos ejemplos de indicadores, que están los indicadores de proceso, indicadores de resultado, indicadores de causa, de eficacia, de eficiencia, de cumplimiento, de evaluación y de gestión. Algunos de ellos los vamos a ver más adelante. Muchas gracias.